Ya. Entonces hoy día vamos a ver lo que es exámenes preoperatorios, también vamos a ver fracturas, vamos a ver las complicaciones de las fracturas y también amputación traumática al final. Ok, fracturas, mecanismos, complicaciones, amputación traumática y exámenes preoperatorios. Entonces ahora quiero que alguien me pueda decir qué es lo primero que ustedes hacen cada vez que ven a un paciente, qué es algo fundamental que tienen que hacer, el primer paso. Signos vitales. No antes. La ectoscopía. Historia clínica, sí, muy bien, la historia clínica, que tiene sus partes, citoscopía, anamnesis, ahí antecedentes, ahí qué más preguntan, también tienen ahí el examen físico donde ya están los signos vitales también, ¿no? Pero primero es siempre su historia clínica, ¿ya? Los exámenes preoperatorios, como su nombre lo dice, son los exámenes que pides antes de hacer cualquier cirugía, ¿ok? Pero lo que pasa aquí es que no es que vas a pedir todos los exámenes del mundo en todas las cirugías, sino todo va a depender del paciente y de sus comorbilidades, de su edad, también del riesgo que tenga de hacerse una cirugía, ¿ya? No se van a hacer en todas las cirugías, entonces. Eso es lo primero que tengan en claro. Ya, ustedes van a basar su decisión de exámenes preoperatorios, de cuáles van a pedir, en su historia clínica, en su examen físico. Ok, de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que ustedes ven del paciente, es que ustedes van a pedir sus exámenes. No pueden pedir todo para todo. Que eso es lo que, o sea, igual eso normalmente se hace en los hospitales, piden los exámenes, los famosísimos exámenes de rutina, que piden todo, pero bueno, no es lo que se debería, porque es un gasto, digamos, innecesario, ¿ok? Entonces, en la historia clínica, en cirugía, tú preguntas el motivo y la urgencia, tú averiguas el motivo y la urgencia de la cirugía, también tienes que ver los factores de riesgo del paciente, de ahí, ¿qué más podrías ver? Tienes que ver si tiene enfermedades, bueno, vamos a ponerlo como comorbilidades. De ahí tienes que ver cirugías previas que haya tenido, alergias, si ha tenido problemas con la anestesia, también, porque hay algunas cirugías en las que vas a utilizar esto. De ahí, si está embarazada, si tiene antecedentes de coagulopatía, porque puede tener. De ahí, hábitos nocivos también. Todo lo que forma parte de su historia clínica normal, digamos. Luego eso, como lo dijeron muy bien, el examen físico. Aquí pides tus signos vitales y bueno, lo más resaltante para examinar es la parte respiratoria y cardiovascular. Ok, listo. Y bueno, al final la vía aérea también, por si hay necesidad de... ¿Han visto, no sé si ya vieron anestesia? Ya, ahí van a ver, para el momento de anestesiar van a ver que se necesita, bueno, intubar, van a ver que hay veces en las que dicen que hay signos que te indican que la vía aérea o la intubación va a ser de manejo difícil, ¿ya? Para eso también examinas tu vía aérea. De ahí, si han llevado anestesia, si todavía no han llevado, ya lo van a ver. De ahí, de tu examen, dígame. Sí, llevamos. Ah, ya, pero sí lo recuerdan entonces. Ok. Sí, sí. Ya. Para tu examen, de ahí de tu examen físico, después de esto ya tú puedes pedir tus exámenes auxiliares. Ya, que sí serían dentro de estos exámenes preoperatorios, tus exámenes de laboratorio. Luego de esto, ves si hay indicación de que des una medicación preoperatoria. Y al final, esto es como preparas un paciente para tu cirugía ya. Tu consentimiento informado, porque siempre antes de cualquier cirugía deben pedir el consentimiento informado. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes van a hacer. Su historia bien detallada, su examen físico, y en base a estos dos es que y a la edad del paciente y a los riesgos que hayan encontrado es que ustedes van a pedir sus exámenes auxiliares, que serían estos exámenes preoperatorios. Luego, si ven que en caso necesita una medicación preoperatoria, le dan, y al final el consentimiento informado que tiene que firmar el paciente. Entonces pasamos. Ahora, para, digamos, clasificar a estos pacientes después de tu historia clínica, está el ASA, ¿ya?
Entonces, es una clasificación del ASA. Vamos a tener, después de que tú examines a tu paciente y tengas tu historia clínica, vas a poder clasificarlo en estos. Y de acuerdo a esto, tú vas a poder ver, digamos, qué tipo de cirugía le vas a hacer, si es de urgencia o si es una cirugía que necesitas hacer ahorita o que puede ser una cirugía programada. ¿Ok? De acuerdo a esto, es como clasifica el riesgo de tu paciente, el ASA. ¿Ya? Entonces tienes el ASA 1. El ASA 1 es una persona sana. Una persona sin comorbilidades. Pero aquí no incluye ancianos, no incluye gestantes y no incluye neonatos. Porque estos ya son grupos de riesgo. Ancianos, gestantes y neonatos ya son grupos de riesgo. Por eso no se incluyen aquí en el ASA 1. Pero en general es una persona sana sin comorbilidades. Que simplemente el hecho por el que va allá es tu cirugía. Bueno, es lo que ocasiona la cirugía, pero es que fuera de eso no tiene ninguna otra enfermedad. Ahora, tu ASA 2 ya va a ser una persona con patologías, pero están bien controladas. Esa es la diferencia, ¿ok? No le van a causar limitación funcional al paciente y puede estar asociada o no con la patología que es por la que van, pues la patología que requiere cirugía. Ay, personas con patologías bien controladas. ¿Qué patologías pueden estar bien controladas? Aquí tenemos estas son leve moderadas, ¿ya? También se llaman así. Y aquí está hipertensión o diabetes mellitus, pero bien controlada. Ok, hipertensión o diabetes mellitus bien controlada. Asma también. Enfermedades crónicas, ya, bien controladas. Hipertensión, diabetes mellitus, asma, bien controladas todas. De ahí, ¿qué más puedes tener? Obesidad. Pero aquí la obesidad es con IMC de 30 a 40 nomás. ¿Ya? Ya no sé por qué. Y aquí sí puedes incluir tus ancianos, gestantes y neonatos. ¿Ya? Estos son algunos ejemplos nada más. Ahora tienes tu ASA 3. Igual, es una persona con patologías, pero a diferencia del ASA 2, están mal controladas. Si están mal controladas, sí pueden generar limitaciones funcionales al paciente. ¿Ok? Igual, puede estar relacionado o no con la patología que requiere cirugía, lo mismo ya, del 2. Puede estar relacionado o no con la patología que tiene cirugía, que requiere cirugía, la diferencia es que este 3 es mal controlado. Entonces tienes lo mismo. Hipertensión, diabetes mellitus, asma, mal controlados. Como ejemplos puedes poner, como para que te acuerdes. De ahí, obesidad, pero con IMC mayor de 40. ¿Qué más puedes poner? Angina, estable. IMA, un SB o un TIA, un accidente isquémico transitorio. IMA es infarto miocardio y SB, enfermedad cerebrovascular. Ya cualquiera de estos tres hace más de 3 meses. O sea, no tan reciente. También podría ser un ejemplo de ASA número 3. Ahora tienes otro ASA que es el ASA 4, que son personas que viven con amenaza constante para la vida. Tienen una enfermedad que es una amenaza constante para su vida, ¿ok? Es imprescindible que tú trates eso, tratar independientemente de la cirugía. O sea, el paciente puede venir por otra causa que por la que requiera cirugía, pero tú siempre vas a tener que tratar esta enfermedad, digamos, de fondo, porque es una amenaza constante para su vida. Ok, por eso es independiente de su cirugía. ¿Ya? ¿Qué enfermedades pueden ser amenazas constantes para su vida? Una insuficiencia cardíaca descompensada, una insuficiencia respiratoria severa, una angina, pero no estable, inestable. Y si quieres poner algo parecido a lo anterior para que te acuerdes, puedes poner IMA, SB o TIA, pero ya no de hace más de 3 meses, sino hace menos de 3 meses. O sea, más reciente. ¿Ok? Estas son amenazas constantes para la vida.
Ahora, un ASA 5 sería un paciente moribundo. ¿Ok? Tiene baja opción de sobrevida. Y si no se opera en menos de 24 horas, puede morir. ¿Qué patologías, si no lo operas en menos de 24 horas, puedes morir? Está la ruptura de aneurisma de la aorta pulmonar masiva. Operas en 24 horas, se puede morir tu paciente. Luego tienes un ASA 6, que ya es un estado de muerte cerebral. Y al final tienes un ASA que se llaman algunas, van a haber algunos cuadros que tienen E y algunos cuadros que tienen U, ya, pero es lo mismo, es que requiere una cirugía de emergencia. Cirugía de emergencia. Ok. Entonces, yo les dije que con esto podíamos ver qué patologías requieren cirugía de urgencia y cuáles no. Entonces, a partir de aquí, ASA 1 y 2, puedes tener cirugías programadas. O cirugías selectivas, también le dicen. Pero a partir de la ASA 3 para abajo, ya tienes que operar, digamos, al momento. Entonces, vamos a poner cirugía emergencia. Ya al momento tienes que operar, no es que lo puedas programar y pensar luego qué hacer. Ya, solo en el 1 y 2 sí puedes hacer cirugías programadas. Ok. Siguiente. Ahora aquí, esta es una tabla de qué exámenes pides en un paciente ASA 1, ¿ok? ASA 1. ASA 1 era el que estaba sano. ¿Listo? Entonces, en cualquier paciente que esté sano y tenga menos de 40 años, si es hombre no pides nada. No es necesario pedir nada. Si es mujer, test de embarazo porque está en edad fértil todavía. De 40 a 49 años, si es hombre, solo pides un EKG. Si es mujer, test de embarazo. A partir de los 50, en el hombre sigues pidiendo tu EKG y en la mujer ya agregas el EKG, pero obviamente ya no pides test de embarazo porque ya se entiende que ya pasó su etapa de fertilidad. De 65 a 74 años ya pides lo mismo en ambos. Hematocrito, EKG, BUN, balance nitrogenado y la creatinina en sangre. Y cuando son mayores de 75, pides los anteriores, hematocrito, EKG, creatinemia, pero le agregas la glicemia, le agregas radiografía de tórax y esto es opcional, tu ecocardiograma. ¿Ok? Esta es su tabla. Menor de 40 años, nada. En hombres y en mujeres de 40 a 49 test de embarazo. En hombres de 40 a 64 EKG y en mujeres de 50 a 64 EKG. Y a partir de los 65 a 74, lo mismo en ambos, hematocrito, EKG, BUN y creatinina en sangre. Y mayor de 75 años, igual hematocrito, EKG, creatinina en sangre, glicemia, radiografía de tórax y opcional el ecocardiograma, por eso está entre paréntesis. ¿Listo? Ahora, ¿qué son estos exámenes? Estos también pueden ser contados como exámenes de rutina. Ya, son los que piden de rutina, digamos, antes de cualquier operación, pero tienen diferentes indicaciones. Por ejemplo, tú puedes pedir una radiografía de tórax en alguien que tenga síntomas o signos cardiopulmonares de insuficiencia cardíaca o insuficiencia pulmonar respiratoria, pero significativa. O sea, todo esto depende de tu clínica. Si tú encuentras esto, le puedes agregar este examen, un examen de radiografía de tórax, digamos, ¿no? Ahora, ¿para cuándo pides EKG? EKG pides cuando son pacientes de edad avanzada. Edad avanzada. De ahí, pues, cuando hay signos o síntomas igual de enfermedad cardiovascular o pulmonar. O cuando es una cirugía de alto riesgo quirúrgico. Y pides EKG. ¿Ok? Ahí pides EKG.
¿Cuándo pides ecocardiograma? Pides ecocardiograma cuando hay signos o síntomas de insuficiencia cardíaca o encuentras soplos. En tu examen clínico puedes pedir un ecocardiograma. Luego, ¿cuándo pides hematocrito o hemoglobina? Cuando hay una historia sugerente de anemia crónica. Signos o síntomas de anemia crónica y esa historia te sugiere que el paciente tiene anemia crónica, puedes pedirle tu hematocrito y hemoglobina. ¿Cuándo pides perfil de coagulación con recuentos de plaquetas? Cuando hay una historia igual sugerente de alteración de la coagulación. Bueno, de la coagulación. Ok, si el paciente recibe tratamiento anticoagulante, por eso también es importante preguntarle qué medicaciones toma. De ahí, si hay una patología médica de base que altera la coagulación, como son las hemofilias. En esos casos, toda esta información ustedes la consiguen con su historia o con su examen físico. Por eso les digo que de acuerdo a eso es que ustedes van a tener que pedir algún otro examen preoperatorio. Entonces, si encuentran todo esto, perfil de coagulación y recuento de plaquetas. Glicemia. ¿Cuándo piden la glicemia? Es importante pedir la glicemia porque dicen que cuando es mayor de 180 aumenta la mortalidad. ¿Ok? Y prolonga también la estancia hospitalaria. Aumenta el riesgo de infección de herida operatoria o de herida operatoria también. ¿Ok? La piden, ya hemos visto, en pacientes mayores de 75 años, es lo que dice el cuadro. Aquí, a partir de mayores de 75 años, pides glicemia. También cuando tienes historia sugerente de diabetes, obviamente, pero no diagnosticada. Y cuando el paciente usa glucocorticoides, también puedes pedir tu glicemia. Y si tienes un diabético que ya está diagnosticado, puedes pedir hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. Ok. Ahora, función renal. Igual, casi todo es que ustedes piden más de 65 años. Vieron que a partir de ahí es que pedimos el BUN con la creatinina. Ya, pides a mayores de 65 años. Y como lo demás, si tienes signos o síntomas sugerentes de falla renal, también pides tus pruebas de función renal. Test de embarazo en toda mujer en edad fértil. Examen de orina si sospechan de alguna infección urinaria. Y luego puedes pedir otras pruebas como las de ELISA, pruebas serológicas o pruebas para hepatitis B y C. Entonces, al final, si quieren en general para pacientes ASA1 sanos, está este cuadro, ¿ya? Si tienen otros pacientes con patologías, es que ustedes ya van a tener una historia clínica con información con la cual van a decidir qué más agregarle, ¿ok? Esta es su base y pueden agregar cosas de acuerdo a la información que les brinde el paciente, ¿ya? Cualquiera de estos exámenes o cualquier otro que ustedes vean necesario. Pero el punto es que exámenes preparatorios que elijan, los eligen en base a la historia clínica, su examen físico y al tipo de procedimiento quirúrgico que van a hacer. Vamos a poner acá. Historia clínica, examen físico y tipo de cirugía. De acuerdo a eso es que ustedes escogen sus exámenes preparatorios. Una chica. Ella es el grupo y no lo había agregado. Bueno, ya. Pasamos. ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, podemos pasar a fracturas. Voy a contar hasta 5. O si quieren que repita algo. Bueno, creo que no. Pueden escribir o pueden. Si se les ocurre, escriben al final, si no también. Ya. Ahora. Fracturas. Vamos a ver tanto mecanismo como complicaciones de fracturas. ¿Ok? Y esto básicamente, esto lo van a ver todo el mes.
porque van a haber fracturas tanto de miembro superior como de miembro inferior y de cada hueso. Entonces siempre van a haber fracturas. ¿Qué es una fractura? ¿Alguien sabe qué es una fractura? ¿Tiene alguna definición de fractura? ¿Alguna idea de lo que es? Una descontinuidad de ¿Ya? ¿De qué? limitación. Dime. ¿De qué? No te escuché bien, perdón. Limitación. Del hueso. Una pérdida de la continuidad del hueso. Me El acordaba hueso. que era una minuta en espiral. Ujú, esos son los tipos. Muy bien. De ahí, alguien que me diga que es una luxación. Porque tienen que diferenciarlo. Una lesión podríamos definirlo como una lesión, pérdida del contacto de las superficies articulares. Sí, muy bien. Es la pérdida de la congruencia articular. ¿Ok? Dos huesos articulan, si se salen del lugar, digamos, eso es una luxación. Muy bien. Listo. Ahora, ustedes recuerdan su anatomía del hueso, voy a señalar. Aquí está el periósteo, tienen su hueso compacto, ahí tienen que es la porción densa, de ahí tienen su hueso esponjoso, que es la porción más porosa, y dentro del hueso esponjoso van a tener sus trabéculas y las espículas también. De ahí tienen su médula ósea al medio, y la médula ósea puede ser tanto sanguínea, donde están las células sanguíneas, y la médula ósea amarilla, donde es la grasa. ¿Ok? Entonces el hueso va a crecer en lo que es longitud a partir de la placa epifisiaria y de las metáfisis. El hueso tiene tres partes. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? Si vemos este huesito, tiene la parte esta del medio es la diáfisis. De aquí tiene epífisis y epífisis son los extremos. Y entre la epífisis y diáfisis aquí hay una partecita que es la metáfisis. Y aquí es que va a estar el cartílago de crecimiento. ¿Ok? Listo. Ahora, como ya estuvieron mencionando un poquito, el hueso, las fracturas las vamos a clasificar. Ya van a haber distintos tipos de clasificación. Entonces podemos tener primero una fractura abierta o una fractura cerrada. ¿Ok? Entonces, cerrada, si se dan cuenta, se llama cerrada porque la fractura no genera una comunicación entre el punto de fractura y el medio externo. No hay herida, podríamos ponerlo así. No rompe la piel, si quieren decirlo así también. Y es abierta o expuesta porque la fractura sí va a generar una comunicación entre el foco de fractura y el medio externo. O sea, si hay herida, si abre la piel. ¿Listo? Porque es importante reconocer fractura cerrada y fractura abierta. ¿Okay? Como la fractura abierta si te genera este contacto con el medio externo, hay más riesgo de infección. De osteomielitis. Las complicaciones que puedes encontrar en una fractura abierta, principalmente la osteomielitis. Ahora, si tu fractura es cerrada, o sea, no hay ningún punto de comunicación con el medio externo, la piel está intacta, no la rompe, no hay riesgo de infección. Pero sí hay riesgo de otra complicación, que es síndrome compartimental. Por aumento de presión en los compartimentos musculares, ¿ya? Que ya lo vamos a ver también como complicación. Pero ese es el riesgo, digamos, de una fractura cerrada. Un riesgo de síndrome compartimental. Esas son las dos diferencias. ¿Ok? Cerrada, como el dibujo está acá, no rompe la piel, y abierta sí la rompe. Listo. Ahora, según el mecanismo de producción, puedes tener tanto fracturas de alta energía como de baja energía. ¿Ya? Tus fracturas de alta energía, como su nombre lo dice, es que una fuerza intensa, grande, va a caer sobre tu hueso. ¿Ok? Tu hueso se va a formar. El hueso para esto primero tiene como su capacidad de elasticidad. ¿Ok? Como es la resistencia, digamos. No es que con cualquier golpe el hueso se fracture. ¿Ok? Entonces, al momento de que hay un estímulo, una fuerza intensa que cae sobre el hueso, es que esta fuerza va a hacer que se supere esa capacidad de elasticidad y entonces el hueso ya se va a fragmentar y es que se genera su fractura. ¿Ok? Eso pasa con alta energía. Vamos a poner aquí
fuerza intensa. Ahora, esta fuerza puede ser directa o indirecta. ¿Ok? ¿Cuándo es directa? Cuando cae en el lugar del impacto. ¿Ok? Imaginemos que algo me choca, ¿ya? Y aquí me fracturó el cúbito, ¿no? Ok, me fracturó el cúbito por una fuerza intensa que me chocó. Listo. Se dan cuenta que la fuerza está fracturando el lugar donde cayó. Digamos, cayó aquí en mi brazo, en mi antebrazo, a nivel del cúbito y me fracturó el cúbito. Eso es directo, ¿ok? Donde se aplicó la fuerza es donde ocurre la fractura. ¿Listo? Ahora, indirecto es que hay una fuerza inicial, digamos, una fuerza inicial, que es esta que cayó aquí en mi antebrazo, pero después esta fuerza va a transmitir de manera indirecta a través de las articulaciones y va a generar fractura en un hueso, digamos, distante a donde se inicia la fuerza, a donde cayó la fuerza, pues. Si mi fuerza cayó en el antebrazo y yo me fracturo, no sé, el húmero, entonces ese sería un mecanismo es una fractura indirecta, con mecanismo de alta energía, pero indirecta. ¿Ok? Porque no está fracturando, digamos, el momento en el que, donde impactó la fuerza, el lugar donde la fuerza impactó, sino está fracturando un lugar distante a donde la fuerza impactó. En este caso, si mi fuerza impactó mi antebrazo y me fractura el húmero, sería un mecanismo indirecto. ¿Ok? Esa distancia del lugar del impacto. Entonces vamos a ponerlo así. Lugar del impacto directa. Y a distancia del lugar del impacto. Muy indirecto. Ahí está, perdón, del lugar del impacto. Impacto, listo. Ahora, esas fracturas por mecanismo de producción de alta energía. Ahora, cuando hay baja energía, obviamente ocurre por traumatismos leves, mínimos traumas, pero son repetitivos. Traumas chiquititos, chiquititos, chiquititos de poca fuerza, pero al ser repetitivos van a generar un daño ahí y pueden generar una fractura. En este caso está la fractura patológica, que obviamente tiene una patología secundaria que debilita el hueso. ¿Y qué patología secundaria conocen ustedes que debilita el hueso? ¿Recuerdan? ¿Qué patología debilita el hueso? ¿Alguien sabe? ¿Artritis reumatoide? Ay, no. No. Una patología que haga que el hueso, digamos, ya no tenga calcio, debilita la estructura del hueso. Exactamente. Osteoporosis. Ajá, muy bien, la osteoporosis. Entonces, patológica es simplemente secundaria, una patología que ya hace que el hueso ya esté débil, entonces va a ser más fácil que con traumas leves, chiquititos, chiquititos, se pueda fracturar. Okay. ¿Dónde es más frecuente que se afecten? Bueno, ¿cuáles son los huesos más frecuentemente afectados en esta fractura de tipo patológica? Vértebras, el antebrazo y el cuello del fémur, dicen. Ok, pero más las vértebras. Ya, no lo puedo resaltar. Vértebras. Ok. Ahora puedes tener también por estrés o fatiga, que es esto de múltiples microtraumatismos repetidos. Ok. Múltiples microtraumas repetidos. Y aquí hay a diferencia de la otra, esto es sobre hueso sano, la otra es sobre hueso patológico, por eso se llama patológica. Ok, esto hay una fractura que tiene un nombre propio, que es la fractura de Deutschlander, ok, que es la fractura del soldado que fractura el segundo o tercer metatarsiano. ¿Por qué? Los soldados van marchando, 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 marchando. Y es ahí que se pueden fracturar el segundo o tercer metatarsiano, con ese microtrauma repetido que hacen en el momento de marchar. Ok. Ahora, según su estabilidad, las fracturas pueden ser estables o inestables.
Estables cuando no se desplazan después de la reducción. La reducción es, siempre que tú tengas una fractura, lo que vas a buscar es tener una reducción lo más anatómica posible. ¿A qué se refiere con anatómica? Que vuelva a su lugar normal, a cómo es la anatomía normal del cuerpo humano. Entonces, si tú tienes huesos que se han hecho así, tú buscarías reducirlos de esta manera. Obviamente pueden haber reducciones cerradas o reducción abierta, que ya es con cirugía. Pero en este caso sería cerrada. Entonces, si después de que tú hayas juntado así, digamos, simplemente lo juntas con tus manos, no es que lo juntes y pongas un clavo o algo. Si después de esto ya tu hueso queda así, no se desplaza, es una fractura estable. Pero si después de esta reducción se desplaza, sería una fractura inestable. Ya, según el trazo, están aquí, las que están mencionando. Entonces, según el trazo, puedes tener tu fractura conminuta, donde se divide en múltiples fragmentos. Ustedes ven un montón de fragmentitos, esa fractura ya sería conminuta. Puedes tener una fractura lineal o transversa, y esta generalmente es por trauma directo. Vamos a poner aquí trauma directo. Ok, por trauma directo puedes tener esta fractura lineal o transversa. Ahora, también puedes tener fracturas por flexión, que imaginas que tienes tu hueso y literalmente lo flexionas así. Ya, cuando tienes estas fracturas por flexión, lo más común es que te salga esta. Flexión. Que te salga esta, la de ala de mariposa. O también se llama de tercer fragmento. O tercer fragmento. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que tienen un fragmento, dos fragmentos y un tercer fragmento, que es el que huele. Ok, fractura en alas de mariposa, tercer fragmento puede ocurrir por flexión. De ahí puedes tener también fracturas oblicuas, con trazo oblicuo, fracturas impactadas, donde parece que uno de los fragmentos se mete dentro del otro. De ahí también tienes fracturas espiroideas, estas ocurren por torsión. Torsión es literalmente agarrar el hueso y como cuando estrujas la ropa, así. Pero eso te puede generar esta imagen de fractura espiroidea. También puedes tener fractura parcelar, de ahí puedes tener incurvación, pero este es más en niños, ¿ya? Ahorita vamos a ver igual esos tipos de niños. Niños, incurvación, y esta también es en niños, tallo verde. ¿Por qué se llaman así, incurvación? Bueno, ¿por qué se llama tallo verde? Está aquí. Porque cuando ustedes tienen un tallito, no sé si en algún momento lo han roto, o sea, lo han flexionado y lo han roto, se dan cuenta que no se rompe todo, ¿ok? La ruptura aquí no es completa, aquí la ruptura es parcial. No se han fragmentado los dos lados, solo un ladito, ¿ok? Si se dan cuenta, no parten dos el hueso. Ya es una ruptura parcial. Entonces simula como cuando se rompe un tallo, por eso se llama el tallo verde. De ahí puedes tener fracturas segmentarias, donde sí aquí tienes todas sus partes. Ok, distinto de la conminuta, porque en la conminuta tienes múltiples fragmentos. En las segmentarias, si se dan cuenta, solo hay 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué mecanismos de producción pueden tener tus fracturas? Puede ser por compresión, donde tienes el hueso y hay dos fuerzas a nivel horizontal, aplastando tu hueso. Así puedes generar una fractura. Tracción, cuando es como si jalaran el hueso, ya no las fuerzas van hacia el hueso, sino van hacia afuera y están jalando el hueso. Eso es tracción, jalar. De ahí, por flexión, que ya les dije que es como, hay una fuerza aquí que viene hacia abajo y es como si doblara literalmente el hueso. Eso es por flexión. Y por flexión ya saben que te puedes generar ala de mariposa. Por torsión o twist, literalmente es torcer el hueso, enrollarlo. Y esa es la que produce la fractura espiroidea. ¿Cómo te puedes causar una fractura por torsión o twist? Imagínate que tienes tu pie metido en un hueco donde lo puedes sacar. Entonces haces un movimiento de rotación y es ahí como estás como torciendo el hueso y puedes generarte una fractura espiroidea. Obviamente tiene que ser con mucha fuerza. Y está la de cizalladura, donde es una fractura, van a venir dos fuerzas, pero están en sentido opuesto.
¿ok? En sentido opuesto, pero en vertical, a diferencia de la compresión, que son dos fuerzas en sentido opuesto, pero en horizontal. Estas son dos fuerzas en sentido opuesto, pero en vertical. Cizalladura. Ahora, aquí están las fracturas que les dije que eran las de los niños, ¿ya? Aquí tienes la incurvación otra vez, ¿ok? Que simplemente es que la diáfisis está incurvada. Si se dan cuenta, no hay fractura lineal, no hay línea aquí que te indique que hubo una fractura. Simplemente es una pequeña incurvación del mismo hueso, ¿ok? De ahí tienen la de tallo verde, que ya les expliqué que es parcial, no es completa. Si fuera completa sería así, rompería todo. Pero no, es parcial nada más. Y al final está la de rodete, que también se llama embotón o entorus, ¿ya? Donde la corteza se va a fracturar de un lado y se va a ir deformando sobre sí misma. Si se dan cuenta, esto está a nivel de la metáfisis, ¿ya? Donde está el cartílago de crecimiento. Estas tres igual las vamos a ver en lo que es ortopedia infantil. Van a tener una clase específicamente de esto, de fracturas infantiles. Ahora, también es bueno que reconozcan cómo consolida un hueso, cuál es el mecanismo de consolidación de un hueso. ¿Alguien sabe con qué empieza? ¿Cuál es la primera etapa de consolidación del hueso? Inflamación. No, primero hay una etapa que se llama formación de hematoma. Ya, es lo primero. Siempre primero se va a formar tu hematoma. Luego sigue tu fase de inflamación. Ok. En esa fase de inflamación ya empiezan a llegar los leucocitos, los polímeros nucleares, los neutrófilos, empiezan a llegar, ¿ok? Porque va a aumentar la permeabilidad. Luego de tu fase de inflamación está tu fase de aparición de callo de fractura. Para esto hay dos tipos de callo. Tienes un callo blando y callo duro. El callo blando lo van a venir formando los que son los osteoblastos y condroblastos. ¿Ok? Van a ir generando su callo blando. Ahora, digamos, estamos tratando de crear nuevo hueso, ¿cierto? Entonces, lo que pasa aquí es que cuando se estimulan estos... ¿Cómo tú puedes estimular los osteoblastos y condroblastos? Los vas a estimular osteoblastos con el reposo. Por eso es que tú, cuando alguien se fractura, le indicas reposo, porque así va a consolidar de mejor manera su hueso. Reposo y movilización va a hacer que el hueso consolide de mejor manera. ¿Ok? Entonces estimulas los osteoblastos con tu reposo y se va creando tu callo blando. Luego a este callo blando se le va a agregar cristales de hidroxiapatita y se forma el callo duro. Y luego de que formas tu callo duro, llegas a tu etapa de osificación, ¿okay? Donde ya van a aparecer células de remodelación. ¿Cuáles son las células de remodelación? Los osteoclastos y condroclastos, que son células que destruyen. Y la 5 es la remodelación como tal, donde ya el hueso inmaduro que tenías pasa a ser maduro. Entonces esas son tus 5 etapas de consolidación. Formación de hematoma, inflamación, callo de fractura, donde tienes callo blando y callo duro, osificación y la remodelación. Así es como ocurre. Clínica. Aquí lo que se tienen que acordar para toda su vida, para todas sus clases, porque es la misma clínica general para todas las fracturas, lo que siempre van a tener es dolor. Las 3D se llaman dolor. De ahí tienes deformidad. Y por último, disfunción. Disfunción, y a veces lo ponen como impotencia funcional, pero es lo mismo y yo le pongo disfunción para que se acuerden como que las 3D. Impotencia funcional. Listo, ahí tienen sus 3D. Esta es la clínica básica de cualquier fractura. Si le preguntan en algún momento qué clínica podría tener este paciente con fractura y ustedes no se acuerdan de nada, podrían poner cualquiera de estos 3. Dolor, deformidad o disfunción o impotencia funcional. De ahí obviamente va a tener otra clínica como tumefacción, también puede aparecer
un hematoma, de ahí puede haber fiebre, cualquier otra cosa. Pero lo general, lo que se tiene que acordar son las 3D: dolor, deformidad y disfunción. ¿Listo? Ahora, para tu diagnóstico, clínica primero. Ya, con tu clínica vas a averiguar tu mecanismo de producción. Listo, clínica. Segundo, radiografía. Anteroposterior y lateral. Siempre van a tener que sacar radiografías en 2 vistas. Ustedes no pueden determinar una fractura solo con una vista, ¿ya? Siempre van a tener que sacar en 2 vistas. Hay algunas que necesitan vistas especiales que igual van a irlo viendo conforme avance el curso. Tomografía. Con la tomografía puedes ver mejor el trazo. Y ver fragmentos en caso de que sea con minuta, eso también es importante. Con la tomografía todo se ve mejor. Hay reconstrucción 3D en tomografía, entonces sí puedes verlo de mejor manera que una radiografía. Resonancia magnética para ver partes blandas. Puedes usar ecografía. Sí, igual la ecografía te puede servir para ver partes blandas. Y también ponen como ayuda la gamografía, pero esto te sirve en caso de metástasis. ¿Listo? Tratamiento. El tratamiento igual, general para todas las fracturas, ya les dije. Primero su reducción, segundo paso inmovilización o contención y tercer paso la rehabilitación. ¿Ok? Básicamente el tratamiento rehabilitador básicamente sería el tratamiento definitivo. ¿Listo? Reducción. Ya saben que reducción es alinear los extremos del hueso fracturado. ¿Listo? Lo que tratan ustedes es de que vuelva a la posición anatómica digamos, la posición normal que tendría ese hueso si no estuviera fracturado. ¿En qué te va a ayudar esto? Esto te va a aliviar el dolor y disminuye lesiones asociadas. Y como les dije, esta reducción puede ser cerrada o abierta. ¿Listo? Cerrada es como que literalmente tú tienes, no sé si a veces han visto que cuando alguien se fractura, como que traccionan y tratan de juntar, ya eso sería una reducción cerrada, sin necesidad de abrir nada. De ahí tienen inmovilización o contención como su segundo paso, que es mantener la reducción hasta el tratamiento definitivo, que puede ser, que ya van a ver, que puede ser conservador o ortopédico. Definitivo. Entonces ya tienen esto. ¿Listo? ¿Qué es inmovilizar? Inmovilizar es impedir que extremos se muevan. Esos extremos que has reducido, tienes que impedir que se muevan, los inmovilizas. ¿Qué es contención? Contención es reducir el movimiento sin impedirlo totalmente. ¿Qué es estabilizar? Es impedir desplazamiento. ¿Ok? ¿Esto en qué te va a ayudar? En disminuir el dolor y buena consolidación. ¿Ok? Si tú movilizas bien, tú vas a tener una buena consolidación. Si no movilizas bien y eso se está que te mueve, no vas a poder tener una buena consolidación de su hueso. Y vas a tener las complicaciones que ya vamos a ver después. ¿Ok? Acá. Ya. Ahora, el último paso es la rehabilitación, que puede ser un tratamiento definitivo, puede ser un tratamiento ortopédico o un tratamiento quirúrgico. Ortopédico conservador obviamente no usa cirugía. ¿Qué puedes usar entonces? Puedes simplemente emplear la abstención terapéutica. O sea, no haces nada, simplemente le recomiendas reposo y analgesia. O puedes realizar la tracción sostenida del miembro con vendajes, con yeso, con ortesis, con corsés. ¿Ok? Puedes ayudarte de todo esto para tratar de mantener el hueso ahí, en el lugar en el que quieres que se mantenga. Eso es conservador o ortopédico, no hace cirugía. Y un tratamiento quirúrgico puedes usar reducción abierta y fijación interna, se llama RAFI.
Aquí en el tratamiento quirúrgico ya es que vas a usar los clavos, las placas, los tornillos, todo. ¿Ok? Los clavos, ya dije clavos, clavo endomedular. De ahí puedes hacer también puedes hacer reducción cerrada, como les dije. Puedes hacer osteosíntesis. Puedes hacer no fijación externa, fijación interna, perdón, sino fijación externa también. Estos son tipos distintos de cirugía y bueno, depende mucho de qué tipo de fractura tengas para que tú decidas qué cirugía vas a usar. ¿Y cuáles son indicaciones para cirugía? En general. ¿Ya? Afectación articular, esto sí no se olviden. Cada vez que ustedes vean que hay una articulación afectada, es más probable que necesite tratamiento quirúrgico. Bilaterales, fracturas bilaterales de los miembros. Neoplasias. ¿Ok? Es ahí que ustedes van a hacer cirugía. Y cuando hay presencia de complicaciones. Complicaciones de las fracturas, ahora, ese es otro tema. Las complicaciones pueden ser tanto agudas como crónicas o tardías. Agudas, ¿qué complicaciones agudas tienes? ¿Cómo llamas una complicación aguda cuando es menor de 2 semanas? ¿Cuándo llamas una complicación tardía cuando es mayor de 2 semanas? Tanto las agudas como las tardías pueden ser locales, ahí en el lugar de la fractura, o sistémicas. Igualito las tardías locales o sistémicas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las agudas y con las locales. En las agudas locales vas a tener primero tu infección de partes blandas. ¿Ok? Este cuadro que está aquí es la clasificación de Bustilo. Que es para heridas abiertas o también le llaman expuestas. ¿Ya? Bustilo solo te va a servir para para fracturas. Obviamente puse heridas porque tiene heridas. Fracturas abiertas o expuestas. No lo vas a poder usar para fracturas cerradas. Esto es solo para fracturas abiertas. ¿Y por qué pongo esto? ¿Por qué estamos usando la clasificación de Bustilo? Porque ustedes ya les dije que las fracturas abiertas, el mayor riesgo es de infección de partes blandas. Es difícil que una fractura cerrada se infecte. ¿Ok? Entonces, tienes tu clasificación de Bustilo. Un Bustilo grado 1 va a ser cuando mida menos de 1 centímetro. La herida, ¿ya? Herida. La herida. ¿Ya? Cuando la herida mide menos de 1 centímetro. Grado 2, cuando la herida mida de 1 a 10 centímetros. Y a partir de 10 centímetros ya es un grado 3. ¿Pero qué tienes que ver? Tienes que ver A, si todavía puedes cubrir el hueso, o sea, las partes blandas, la piel te alcanza para cubrir el hueso. B, si la piel ya no te alcanza para cubrir el hueso. Y C, si existe lesión vascular. Si a ti te dicen que hay trauma vascular o lesión vascular, independientemente del tamaño, así mida 1 centímetro o así mida 0.5 centímetros, tú le vas a clasificar como Bustilo 3C, ¿ok? Bustilo 3C. Ya, así te digan que mide milímetros, pero si tiene lesión vascular, si te indican que tiene lesión vascular, la vas a clasificar como 3C. ¿Ok? Ahí sí no hay excepción. Pero en general las de grado 3 son las que miden más de 10 centímetros. Ahora, las de grado 3 también van a tener, van a ser causadas por mecanismos de alta energía. Generalmente las lesiones por arma de fuego, o sea, por pistola, van a ir más para un grado 3. ¿Ya? Arma de fuego, van más para un grado 3. Y ahí ustedes tienen que ver si es posible cubrir el hueso o no para clasificarlo en A, B o C. Como son infecciones, ¿qué vas a dar? Antibióticos. Grado 1, cefalosporinas y cierras, pero antes de cerrar tú tienes que hacer esto, limpiar, lavar. Se lava con suero salino, un chorro, y de ahí haces un desbridamiento. ¿Qué es el desbridamiento? Es quitar el tejido que tú encuentres necrótico, lo quitas. ¿Ya? Lavas, quitas y luego haces tu cierre y le das antibióticos. Igual aquí, grado 2, antibióticos, igual cierras después de lavar y desbridar.
y puedes emplear técnicas quirúrgicas si lo ves necesario, como el clavo endomedular. Grado 3 igual, antibióticos, limpias obviamente, cierras. Y aquí puedes usar, por ejemplo, fijador externo para grados 3B y 3C. Al inicio nomás. Al inicio que tú encuentras una fractura de 3B o 3C, puedes meterle su fijador externo, que son como unos clavos. Y ya, con unos palos afuera, por eso es fijador externo. De ahí de elección tienes clavo endomedular, pero puedes usar fijador externo o puedes usar fijador externo y reparación vascular. ¿Listo? En general lo que se tienen que aprender es qué tienen que hacer cuando encuentran una infección. Siempre primero lavar, desbridar y luego pueden cerrar, ver su tratamiento y dar su antibiótico. Eso es lo general. Y bueno, cada grado de estilo. Luego puedes tener lesiones vasculonerviosas, o sea, lesiones a nivel de arterias, de vasos, o lesiones a nivel de nervios. Entonces, si la fractura es aquí, a nivel supracondilio, ¿alguien sabe qué nervio podría dañar ahí? ¿Se acuerdan qué nervio pasa por ahí? Es anatomía. Vamos a una lesión de nervio. En este caso ya, yo les voy a decir, lesión de nervio mediano, pero saben que, cierto que había manos, ¿no? Mano en gota, mano caída. ¿Qué mano es la lesión del nervio mediano? ¿Con qué clínica viene el paciente? Predicador. Predicador, ajá. Mano predicador. Muy bien, listo. Ahora aquí a nivel de aquí, de la diáfisis del húmero. ¿Qué nervio se puede lesionar? Nervio radial. ¿Y el nervio radial qué mano te da? ¿Qué mano te da el nervio radial? Mano caída. Sí, muy bien. Listo. Eso es en general, ¿ya? O se pueden lesionar cualquier nervio de acuerdo a la fractura, a tu lugar. Estos son ejemplos nada más como para verlo. Ahora, aquí a nivel de la cabeza del húmero, puedes lesionarse el nervio circunflejo. Este nervio bueno, la alteración de este nervio va a generar atrofia del deltoides. Ustedes van a ver su músculo deltoides aplanado, ya no lo van a ver normalito como es, con la forma que tiene normalmente. Así como se pueden lesionar nervios, también se pueden lesionar arterias, ¿ya? Simplemente por el hecho de la fractura. Listo. Ahora, de las complicaciones locales, la más importante es esta. El síndrome compartimental. ¿Listo? Por eso está la mayoría por eso ocupa la mayoría de la diapo. El síndrome compartimental. ¿Qué pasa con el síndrome compartimental? Ya les dije al inicio que era por un aumento de presión en el compartimento muscular. Va a provocar una caída de la perfusión sanguínea, no va a haber buena perfusión, y va a dañar la viabilidad de los tejidos. O sea, si no hay perfusión, obviamente el tejido se muere, entonces puede producir necrosis muscular y nerviosa. Vamos a poner esto aquí. Caída. Este aumento de presión va a hacer que haya una caída de la perfusión, entonces ya no va a haber buena perfusión a los tejidos y este tejido se muere. ¿Ya? Puede ser que se muera el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Listo? ¿Por qué se puede generar este síndrome compartimental? ¿Ya? Puede generarse por un aumento del contenido dentro del compartimento. Esto pasa cuando hay edema, por ejemplo, cuando hay hematomas, cuando hay tumefacción. Que si se dan cuenta, la tumefacción, el hematoma te puede ocurrir en una fractura. Entonces, eso puede hacer que aumente el contenido del compartimento y se genere el síndrome compartimental. ¿Ok? O que haya una limitación de la expansión del compartimento. Que, obviamente, si aumenta el contenido del compartimento, esto va a tratar de estirarse, digamos, lo más que se pueda. Pero si hay algo que limita este estiramiento, entonces
se puede generar un síndrome compartimental. ¿Qué puede ser esto? El yeso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por esas cosas te puede dar tu síndrome compartimental. Obviamente, esta es una emergencia. Esto vamos a poner emergencia. Causa más frecuente, causa más frecuente de síndrome compartimental es fractura diafisaria de tibia. Todos los dibujos que van a ver de síndrome compartimental en internet, todos van a ser a nivel de la tibia. Porque es la causa más frecuente, la fractura diafisaria de tibia. Ahora la clínica la vas a recordar con 6 P's. Tienes síntomas preisquémicos y tienes síntomas posisquémicos. La primera P es pain, de dolor. Ok, hay dolor. Este dolor va a ser un dolor en reposo que aumenta con movimientos pasivos. ¿Cuál es un movimiento pasivo? Cuando el examinador, o sea, ustedes mueven la extremidad afectada y entonces ahí aumenta su dolor. Aumenta el dolor del paciente. ¿Listo? Ahora, parestesias también puedes tener. Aquí, parestesias. Y puedes también tener presión. Y en posisquémicos, o sea, después ya de la isquemia, tienes palidez, tienes parálisis, y al final, pulso ausente o deficiente. Esas dos son tus 6 P's. Pain, de dolor, parestesias, presión, palidez, parálisis y pulso ausente o deficiente. Entonces, aquí también tienen que saber que primero en síndrome compartimental, primero se daña el nervio, luego se daña la vena y al final se daña la arteria, que es por eso que al final vemos la palidez. Al final vemos el pulso ausente o deficiente por el daño de la arteria. Primero el nervio, por eso es que primero siempre vemos parestesias, síntomas preisquémicos. De ahí la vena. Aquí esta palidez también puede haber cianosis. ¿Ya? Y de ahí la arteria por el pulso ausente o deficiente. Así es como va a ir dañándose las estructuras en el síndrome compartimental. Ahora, ¿cómo haces tu diagnóstico? Si es por un aumento de presión, tú tienes que medir la presión compartimental. Esto lo haces por el método de Stryker, que es este método que está aquí en la imagen. Listo. ¿Cuál es el valor normal de la presión? De 0 a 8. ¿Cuál sería una presión para que tú digas que el síndrome compartimental mayor de 30 o 40 milímetros de mercurio? ¿Ok? Método de Stryker, valor normal de 0 a 8 y síndrome compartimental de 30 a 40. Tratamiento es este que está aquí. Fasciotomía. Tratamiento. Fasciotomía descompresiva. Si tienes ahí un paquete muscular que está como que no puede más dentro de ese compartimento, lo que haces es cortar. Cortes, incisiones. A nivel de los 3 compartimentos, compartimento anterior, compartimento posterior, compartimento lateral. Haces tus 3 cortes y eso va a generar como un hueco, digamos, por donde ya se puede liberar. Se pueden liberar estos músculos, ya no hay tanta tensión, baja la presión. Y es así que tú puedes tratar tu síndrome compartimental por una fasciotomía descompresiva. Lo que genera es que baje la presión. Listo. Ahora, ahora faltan las sistémicas, esas son las locales. Otra importante sistémica, que es sistémica, es la embolia grasa. ¿Ya? Es la única sistémica que vamos a ver aguda. Que es esta aquí. Ok. La embolia grasa que se tienen que acordar que es por fracturas de huesos, bueno, se asocia a fracturas de huesos cerradas, pero es de huesos largos, principalmente fémur, porque es sobre todo en miembro inferior. Entonces, si ustedes ven fractura de fémur, pueden pensar en que, y la sintomatología de embolia grasa, pueden pensar en que es una embolia grasa.
La clínica empieza después de 24 a 72 horas, entonces el paciente va a empezar a tener insuficiencia respiratoria, de ahí puede tener, va a tener disnea, taquipnea o taquicardia, puede tener una alteración del nivel de la conciencia, puede presentar edema a nivel pulmonar, pueden empezar a aparecer petequias a nivel del tórax, de la cara o de sus conjuntivas. Cuando ustedes vean estas petequias, después de una fractura, entonces puede estar desarrollando una embolia grasa el paciente. Si pides radiografía, puedes encontrar esta imagen clásica que se llama en tormenta de nieve. La presión de oxígeno va a estar baja. Ya saben que fracturas de huesos largos. Y el tratamiento es soporte cardiorrespiratorio. Y puedes dar glucocorticoides en dosis altas. Y luego estabilizas la fractura. ¿Ok? Cuando tú hayas solucionado esta presión baja y el paciente no tenga estos síntomas de insuficiencia respiratoria, es que tú puedes estabilizar tu fractura. ¿Listo? Ahora las complicaciones tardías. Van a ser tanto locales igual y sistémicas. Primero, para tener una consolidación normal, una buena consolidación, ustedes necesitan 3 cosas. Una buena reducción, una buena inmovilización y un aporte vasculosanguíneo normal. ¿Ok? Esas 3 cosas. Si algunas de esas fallan, vas a tener las complicaciones. ¿Listo? Buena reducción, buena inmovilización y normal aporte vasculosanguíneo. Ustedes saben que la circulación del hueso puede ser perióstica o endóstica. Ya perióstica, digamos, es la externa, digamos la que pasa por aquí, como para que lo entiendan, por el periósteo, y la endóstica es la que pasa por el medio. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Puedes tener primero una consolidación viciosa. ¿Y qué es una consolidación viciosa? Cuando el hueso consolida, pero en posiciones no anatómicas. Las raras, ¿ok? ¿Por qué puede ocurrir la consolidación viciosa? Fácil. Mala inmovilización o mala reducción. Si hemos visto que depende de esos 3 factores, entonces puede ocurrir aquí por mala inmovilización o mala reducción. Consolidación viciosa. Y es ahí que tu hueso puede consolidar. Imaginemos, si estás ahí en la rodilla, puede consolidar en valgo o en varo. Valgo es hacia adentro. Digamos, esta imagen, si lo ven anteroposterior, sería esta imagen, y valgo es hacia afuera. No, valgo hacia adentro, perdón, y varo es hacia afuera. Ya, varo hacia afuera y valgo hacia adentro. Si lo ven anteroposterior. ¿Listo? Esas son formas de consolidación viciosa. De ahí, puedes tener un retraso en la consolidación, que tu consolidación tarde. Y esto va a depender de verdad del hueso. Tarda más tiempo de lo habitual o de lo esperado. Tarda en recuperarse. Y esto depende del hueso donde esté la fractura. Por ejemplo, hay huesos que van a consolidar en 6 semanas, otros en 10 semanas, como el húmero. En 16 semanas puede consolidar la tibia y en 18 semanas el fémur. ¿Ok? Depende mucho del tiempo. ¿Listo? Luego tienes una que es importante, que es la pseudoartrosis. Aquí en la pseudoartrosis ya no es que consolide mal o que tarde en consolidar. En estas dos se dan cuenta al final sí consolida. Solo que una se demora mucho y la otra es que consolida en mala posición. Pero en la pseudoartrosis ya no va a consolidar. No consolida. Ausencia de consolidación. Esa es la pseudoartrosis. Una ausencia de la consolidación. Y esto lo vamos a tener aquí, en esta imagen de acá. Pseudoartrosis. Esta pseudoartrosis puede ser tanto avascular como vascular. Avascular, aquí, avascular, cuando no recibe, ahí falla en el aporte sanguíneo, que ya saben que se necesita para una consolidación normal. Y vascular, cuando falla en el aporte sanguíneo. ¿Listo? Acá están los tipos, avascular y vascular. Entonces, vamos a empezar con la avascular. Ya, las de aquí. Cuando hay un deficiente aporte vascular, ¿ya? Esto puede ser tanto de la circulación endóstica o perióstica.
¿Listo? De la circulación endóstica y de la circulación perióstica. De los dos tipos. No hay buen aporte vascular, entonces no hay consolidación. ¿Ok? No se forma el hueso. Puedes tener, puede ser en fracturas de tercer fragmento. Si se dan cuenta, en las fracturas de tercer fragmento, aquí estoy dañando la circulación perióstica, ¿cierto? Y aquí, como ya este tercer fragmento cruzado hasta el medio, también estoy dañando la circulación endóstica. No hay forma de que mi hueso reciba sangre. Entonces, es que se genera esta pseudoartrosis no consolida. Puede ser por fracturas de tercer fragmento, puede ser por fracturas, vamos a poner aquí tercer fragmento, puede ser por fracturas con minuta, puede ser, ¿por qué más? Por fracturas con pérdida ósea, o sea, donde ya se haya salido un pedazo totalmente. Cualquier tipo de fractura que ustedes vean que daña tanto la circulación perióstica como la endóstica. Así el hueso no recibe nada de aporte sanguíneo, no tiene ningún aporte sanguíneo, entonces se genera lo que es la pseudoartrosis, no va a consolidar. Hay una forma que se llama forma atrófica, que es un tipo de pseudoartrosis avascular, donde se va a formar esto así. Van a ver que tienes esos extremos óseos que están afilados como en punta y se dicen que se ve como en punta de lápiz. ¿Ok? Así va a quedar tu hueso. Así es como tú lo vas a ver y te vas a dar cuenta que eso es una pseudoartrosis avascular. Son huesos, extremos óseos en punta de lápiz. Extremos en punta de lápiz. ¿Y cómo lo tratas? ¿Cómo tratas esta pseudoartrosis? Como ves que te falta un pedazo de hueso, lo que haces es poner un injerto. Porque literalmente te está faltando ahí hueso. Entonces colocas un injerto. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Ajá, tratamiento injerto óseo. ¿Listo? Porque hay un hueco ahí. Necesitas poner hueso. Ahora, el otro tipo era la vascular. La que sí recibe aporte sanguíneo. ¿Ya? En estas, ¿por qué no se va a generar la consolidación? Por una mala inmovilización. Sí tiene buena circulación. Por eso todavía se llama vascular. Ya, mala inmovilización, pero sí hay buena circulación. Aquí puedes tener dos tipos. También puedes tener hipertrófica o puedes tener oligotrófica. La hipertrófica se llama una pata de elefante. ¿Se dan cuenta? Esto parece una pata de elefante, así que también se llama en pata de elefante. Elefante. ¿Y por qué se pone de esa forma? Porque hay un exceso de movimiento. El hueso está moviendo, entonces va a ir consolidando con una forma más ancha. ¿Ya? De forma más ancha, porque está ahí moviéndose. Y también tienes las oligotróficas que se llaman en pata de caballo. Hipertrófica pata de elefante y oligotrófica pata de caballo. Simplemente es por cómo se ve nada más. ¿Listo? Entonces, esto es por mala inmovilización o mala reducción. Entonces, si el problema es que hayas hecho una mala inmovilización, tu tratamiento sería mejorar la inmovilización para que pueda consolidar mejor ese hueso. ¿Qué hueso es el que hace más pseudoartrosis? La tibia. Entonces hemos visto que en la tibia hace más síndrome compartimental y también hace más pseudoartrosis. De ahí puedes tener artrosis secundaria a la fractura, al tratamiento también, porque ya que estás inmovilizado mucho tiempo, puede desarrollarse ahí artrosis. De ahí otra importante es la necrosis avascular, a nivel local. Necrosis avascular. ¿Ya? ¿Qué es la necrosis avascular? Es que el riego sanguíneo se compromete por el trazo de fractura. Esto, para que se acuerden, es en fracturas de huesos que tienen cuello. La imagen de la necrosis vascular está aquí abajito.
está aquí. Fracturas en huesos que tienen cuello. ¿Qué huesos tienen cuello? El fémur, el escafoides. De ahí el fémur, el escafoides, el astrágalo, el húmero también. ¿Okay? Entonces ahí, ¿qué pasa? No llega, se fractura el cuello del fémur, no llega la irrigación a la cabeza del fémur, esa cabeza del fémur se necrosa. Entonces ya no te sirve. ¿Cuál va a ser tu tratamiento? Prótesis. Obviamente lo más común siempre va a ser el fémur, pero ya les dije que puede ser en cualquiera de estos. Fémur, escafoides, astrágalo o húmero. Todos esos huesos tienen un cuello, ¿ok? O un pseudo cuello. Luego está la atrofia de Sudeck, que también se llama síndrome regional complejo, que esto es esta imagen de aquí, es la atrofia de Sudeck. Ok, vamos por acá. Atrofia de Sudeck. Listo. ¿Qué pasa en la atrofia de Sudeck? Ocurre porque hay una activación mantenida del sistema nervioso simpático en respuesta a lesión tisular. Puede ser por lo que inmovilizamos, por la cirugía o por un trauma. ¿Ya? La cosa es que hay una activación mantenida del sistema nervioso simpático. ¿Qué clínica vas a tener? Clínica de activación del sistema nervioso simpático. Vamos a tener aquí igual dolor neuropático intenso, vamos a tener alteraciones cutáneas y como clínica de sistema nervioso simpático puedes tener sudoración, aumento de la sudoración y también vas a presentar edema. Entonces, ¿qué pasa aquí? El daño original va a iniciar el impulso doloroso que va a ser transportado al sistema nervioso central. Luego el impulso va a estimular el simpático, ¿ok? El simpático, y ese estímulo va a regresar al área afectada originalmente. El estímulo simpático va a generar esta respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria va a causar espasmo vascular, edema y aumento del dolor, que va a ser tu clínica. Edema y aumento del dolor. El dolor es un dolor quemante, que es característica del dolor neuropático, ¿ok? Vas a tener también hinchazón y puedes tener parches rojos en tu piel. Y el dolor va a ir causando una nueva respuesta simpática, entonces va a haber... va a seguir activándose el sistema nervioso simpático y es como un círculo vicioso. ¿Cómo tratas tu atrofia de Sudeck? No, ¿dónde está? Acá está. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Aquí lo voy a poner. Tratamiento de atrofia de Sudeck. Fisioterapia. Y puedes tener tratamiento farmacológico. Puedes usar opioides. Puedes usar estabilizadores como el GABA. Puedes usar antidepresivos tricíclicos o puedes usar alfa bloqueantes. Y también puedes usar bloqueos nerviosos, ya que esta patología sea por una activación mantenida del sistema nervioso simpático. Puedes usar bloqueos nerviosos. Ya. Listo. Y una complicación tardía sistémica sería la trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda ya saben que es más común en miembro inferior. Listo. Y factores de riesgo de edad avanzada. Inmovilización prolongada. Alteraciones circulatorias. Tabaquismo, obesidad. ¿Cómo podemos prevenir esta patología? Con medidas físicas. ¿Cuáles son las medidas físicas? Una movilización precoz. Siempre tienen que buscar hacer una movilización precoz. Farmacológicas. ¿Qué fármaco usas para prevenir la trombosis venosa profunda? Trombosis es obviamente que genera un miembro. Que genera un trombo. Entonces, ¿qué fármaco puedes usar? Un trombo, formas un coágulo, entonces usas un anticoagulante, ¿no? ¿Y qué anticoagulante usan? Normalmente, anticoagulación profiláctica. ¿Con qué? Bien sabe, un anticoagulante que se use para estos casos de trombosis venosa profunda. ¿Con qué lo usan? Con enoxaparina. Ya, 1 miligramo por kilogramo. Okay.
esto obviamente usas una anticoagulación profiláctica. ¿Alguien me habla? Fíjate. Bueno, usas anticoagulación profiláctica en pacientes que vayan a realizarse una cirugía mayor, tanto puede ser de cadera, de rodilla, de columna. En pacientes que tú ya ves que van a tener una hospitalización prolongada, van a estar en cama mucho tiempo, puedes usar anticoagulación profiláctica. Y cuando obviamente inmovilizas después de una fractura también usas, ¿ya? Con enoxaparina. ¿Qué cuadro clínico tiene una trombosis venosa profunda, dolor, edema, eritema y calor? Y vas a tener estos diferentes signos para poder diagnosticarla, que ustedes ya lo saben. ¿Ok? Entonces, tratamiento agudo, heparina convencional de bajo peso molecular o fondaparinux, y largo plazo, anticoagulantes orales cumarinux. ¿Listo? Siguiente. La última es la amputación traumática. Este es uno de los más sencillos. Entonces, causas de amputaciones, tienen que acordarse de esto nada más. ¿Cuál es la causa más frecuente de una amputación? En el 90%. La enfermedad vascular periférica, principalmente la enfermedad arterial periférica por diabetes mellitus. De ahí en segundo lugar puede estar el trauma, y luego puedes tener otras causas como quemaduras térmicas o eléctricas, pero generalmente la principal es la enfermedad vascular periférica. En segundo lugar, trauma. Y el trauma ocurre más en jóvenes, de 20 a 29 años. Adultos. 20 a 29 años. Las amputaciones son más frecuentes en varones, también más frecuentes entre 45 a 50 a 60 años también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una amputación para todo esto? Es una injuria o daño a una extremidad que resulta en la separación del miembro. Quitar un miembro. ¿Listo? Esa es una amputación. Más frecuentes a nivel de dónde son las amputaciones, a nivel del miembro inferior. Por eso lo puse aquí de amarillo gigante. ¿Listo? Ahora, hay indicaciones y contraindicaciones para una replantation, es reimplantación, ¿ya? Entonces, estas son reimplantación. Estas son indicaciones para una reimplantación, o contraindicaciones para reimplantación, o sea, para volver a poner ese miembro que hemos amputado, ¿no? Entonces, indicaciones para reimplantación están primero amputaciones en niños, amputaciones de múltiples dedos o de mano, amputaciones del pulgar, lesiones en un solo dedo y lesiones por abulsión en anillo. Hay veces en que literalmente se llaman anillo porque cuando tienes el anillo, al momento de quitártelo puedes lesionar el dedo y eso puede generar una amputación. Entonces ahí sí puedes indicar una reimplantación. O sea, estas son indicaciones para volver a poner el miembro que hemos quitado. Y contraindicaciones de esta reimplantación es una lesión por aplastamiento severo, una isquemia prolongada, especialmente muscular. Cuando hay contaminación severa ya no puedes reimplantar. Cuando hay comorbilidades médicas, cuando hay injurias que dañan la vida o que son una amenaza para la vida. Y cuando el paciente no acepta transfusiones sanguíneas o de algunos productos o de algunos otros productos, ¿ok? Esas son tus contraindicaciones para reimplantar. Una amputación traumática parcial es que simplemente no terminas de retirar todo el miembro afectado, ¿ok? Ahora, hay veces, ¿por qué hablo de la reimplantación? Porque hay veces en que sí puedes considerar reimplantar, ¿ok? Puedes considerar reimplantar el miembro cuando es una lesión precoz. ¿Listo? Entonces, amputación traumática parcial cuando es una lesión precoz. Puedes considerar reimplantar el miembro afectado. Antes de 6 horas del trauma. ¿Listo? Entonces, si tienes una lesión precoz, tú puedes considerar reimplantar. Aquí tienes sus indicaciones, pero obviamente tiene que ser antes de 6 horas del trauma. ¿Qué es una amputación traumática parcial? Cuando conservas al menos la mitad del diámetro de la extremidad
Si conservas al menos la mitad del diámetro de la extremidad afectada, estás haciendo una amputación traumática parcial. Tienes tus indicaciones para reimplantar y contraindicaciones para reimplantar. Ahora, ¿cómo puedes decidir tú si quieres o no quieres amputar, si debes o no debes amputar? Tienes la escala de MES. ¿Listo? Está aquí. Con esta tú vas a ver si requiere ese paciente o no requiere amputación. ¿Qué observas en la escala de MES? ¿Cómo fue la lesión? Si fue de baja energía, si fue de energía intermedia, si fue de alta energía, que sales de arma de fuego, si fue de muy alta energía. Luego ves la isquemia. Si el pulso está reducido, pero la perfusión es normal. Si no hay pulso y hay parestesias. Si los dedos ya están fríos, paralizados o insensibles. Y este puntaje lo vas a duplicar en caso de que ya tenga isquemia de más de 6 horas. ¿Ok? Si han pasado 6 horas, esto ya no sería un 1, sería un 2, esto sería un 4 y esto sería un 6. También ves si está en estado de shock, ves la presión sistólica, ves si hay hipotensión, si es transitorio o persistente y de acuerdo a eso pones tu puntaje. Y también tienes que tomar en cuenta la edad para ver si vas a amputar o no. Si es mayor a 30 años, si es entre 30 y 50 y si es mayor de 50 años. Entonces, si tienes menos de 7 puntos en esta escala, tienes mejor pronóstico y puedes hacer un rescate primario. Si tienes 7 puntos, todavía está en estudio. Ya va a depender de ti realmente si quieres amputar o no. Y si es más de 7 puntos, hay mayor probabilidad de amputación. ¿Ok? Entonces, al final, ¿cuándo vas a amputar? Es la pregunta. Cuando hay isquemia irreversible. Esa extremidad traumatizada. Luego, cuando sirve para salvar la vida de una infección incontrolable. O caso severo de compromiso de partes blandas. Estado crítico y cuando tienes un mes mayor de 7. Estas son tus indicaciones para amputar. Isquemia irreversible cuando te sirve para salvar la vida del paciente de una infección incontrolable o cuando es un caso severo de compromiso de partes blandas, cuando el paciente está en un estado crítico y cuando tienes mes mayor de 7. Tu escala de mes. Esta sí la tienen que aprender. Es importante. Esto también es importante, esto también es importante. Esto también es importante. Y esto también. Ahora, los principios quirúrgicos, esto también lo van a ver en su última clase, porque he visto que tienen, cuando dicté el mes pasado, tienen otra clase tienen una clase de isquemia, pero es más isquemia en miembro inferior, perdón. Entonces, obviamente, ya hemos visto que si hay isquemia en miembro inferior, puedes amputar. Entonces, también hablan un poco de esto, mencionan lo mismo. Entonces, vamos a ver más los principios quirúrgicos allá que ahorita, ¿ya? Pero para principios quirúrgicos tienen que ver el nivel de amputación, como para que lo sepan, nivel de amputación, tienen que ver el tejido óseo, tienen que ver el tejido noble y muscular, y tienen que ver el nervio y los vasos. Tienen que tomar en cuenta todo esto para poder realizar su amputación. ¿Ok? Y bueno, ahí terminaríamos. Eso sería todo. ¿Tienen alguna